Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Vamos a abrir las Escrituras ahora. Queremos que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, estamos dando inicio a una serie de estudios sobre la Biblia. Naturalmente, para estudiar sobre la Biblia tenemos primero que saber por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿O algún hombre, un grupo de hombres escribió un libro ahí y dijo, esta es la palabra de Dios? ¿Qué motivos tenemos para creer que la Biblia es la palabra de Dios? En primer lugar, quisiera decirles que Dios es un Dios que se comunica. Dios nos ama. Tú, Ronnie, tú, Carola, son la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y Dios quiere que ustedes sean felices, que sean buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, prósperos profesionales, felices y realizados en todas las áreas de la vida. Pero Él sabe que solos nosotros podemos querer, podemos intentar, podemos tratar de encontrar el camino correcto, pero generalmente nos vamos a frustrar. Por eso Dios quiere comunicarse con nosotros para mostrarnos el camino, para guiarnos. Así fue desde el Jardín del Edén. Dios quería comunicarse con Adán y Eva, y se comunicaba personalmente, corporalmente, face a face. Pena que cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a visitarlos, ellos se escondieron y no quisieron más ver su rostro porque dijeron, tenemos miedo. A partir de ese momento, Dios ya no se mostraba corporalmente, pero les dejaba escuchar su voz. Encontramos cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí, Dios estaba hablando a su pueblo desde las montañas del Sinaí, y el pueblo corrió a Moisés y le dijo, Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable, porque su voz nos da miedo. Todo lo que Él quiere decirnos que te lo diga a ti, tú nos lo dices a nosotros. Yo imagino la tristeza de Dios mirando a su pueblo. Ustedes necesitan que yo los guíe, ustedes necesitan que yo los oriente, pero ustedes no quieren escuchar mi voz. ¿Cómo hago para guiarlos? Ya que tienen miedo en mi voz, ya que tienen miedo de mi fase. Entonces Dios tomó a algunos hombres que vivían una vida de especial comunión con Él y les confió el mensaje, les dio el mensaje a través de sueños, de visiones o personalmente. Esos hombres registraron todo lo que recibieron de Dios y ese acúmulo de escritos es lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Ahora, tenemos argumentos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero leerles algunos versículos que prueban eso. El primero está aquí en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en el camino de la justicia. Ese es el propósito de la Biblia. Y toda la Escritura fue inspirada por Dios. Pedro confirma este pensamiento cuando dice, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. Dos versículos más para dar lugar a algunas preguntas que tal vez ustedes quieren hacer. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16, está escrito lo siguiente: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. El Espíritu Santo habló por boca de David. Quien habló fue David, pero quien le inspiró fue el Espíritu. Ahora, el propio David, refiriéndose a esto, dice lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Por tanto, por estas declaraciones bíblicas, yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. A mí me preocupa algunos asuntos. ¿Cómo podría, por ejemplo, confiarse en este libro que se llama Biblia, que tiene varios otros libros y que han pasado por muchos años?
diferentes escritores en diferentes épocas, quién sabe qué pensaba cada escritor. ¿Será que es digna de confianza esto que le llamamos Biblia? Mira, justamente ese es otro de los argumentos que tengo para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Porque mira, Moisés, que fue el primer escritor bíblico, escribió Génesis, vivió como si fuese ahora. Y Juan, que escribió Apocalipsis, el último escritor bíblico, vivió 1500 y pocos años después de Moisés. 15 siglos de diferencia entre ambos. Hubo 40 escritores. Moisés no conoció a Mateo. Juan no conoció a Abdías. Josué no conoció a Mateo. Mateo no conoció a Isaías. Y sin embargo, si tú lees la Biblia, pero hay que leerla porque hay mucha gente que critica y nunca leyó la Biblia. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta, es como si un día los 40 escritores se hubiesen reunido en una sala y hubiesen combinado. Mira, yo escribo de aquí hasta aquí, tú sigues de aquí hasta aquí, yo voy a escribir sobre este asunto, tú continúas comentando este asunto, porque en los 40, en todos los libros de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, hay una unidad de pensamiento. Es como si hubiese habido un solo escritor, pero hubo 40 que no se conocieron entre sí. Pero esos autores, esos hombres, escribían lo que se le venía a la cabeza, lo que ellos creían que era lo más adecuado colocar. Porque al final son hombres los que ahí está. Lo que ellos mismos dicen aquí es que ellos escribieron siendo inspirados por Dios. Entonces tú me puedes decir, pero yo también puedo escribir un libro y decir que fui inspirado por Dios. Claro. Muy bien, entonces yo te estoy presentando el segundo argumento para probarte que la Biblia es la palabra de Dios, la unidad de pensamiento. ¿Qué pasó? Que 40 escritores que no se conocían entre sí escribieron como un tema como si fuese un solo autor. Aquí está la prueba de que por tras de ellos había una única mente que los inspiró a 40 en 16 siglos. Les inspiró el mismo mensaje. Pero hay otras pruebas de la inspiración de la Biblia que quiero darte. Por ejemplo, aquí en Isaías, capítulo 40, versículo 22, nosotros encontramos una de las profecías bíblicas que se cumplió. Una de las pruebas para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Esta, aquí, 40:22, es una profecía interesante. Dice así: Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Algunas versiones dicen sobre la redondeza de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Mira, la Biblia ya estaba escrita siglos antes de que Colón descubriese América. Antes de Colón, la ciencia decía que la tierra era plana. Pero la Biblia, siglos antes, ya decía, no señor, la tierra es redonda. Y la ciencia decía, ¿quién tiene razón? ¿La Biblia, ese libro anticuado, o nosotros, los científicos? Porque nosotros, los científicos, decimos que la tierra es plana. Muy bien, ustedes conocen la historia. El 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón llegó a América y probó que la tierra era redonda. Y la Biblia ya lo decía siglos atrás. Ese es más un argumento que me prueba que por tras de este libro hay una mente divina. Pero hay muchas otras profecías, muchas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel está la historia del mundo, desde el imperio babilónico hasta nuestros días, inclusive mencionando el nombre de reyes. No tengo tiempo para presentarles la profecía, fechas, qué imperio subiría, qué imperio caería, qué imperio lo sucedería. En fin, es extraordinaria ver la manera como a través de la Biblia Dios describe el futuro de las naciones. Ese para mí es otro de los argumentos de que la Biblia es la palabra de Dios. Pastor, yo tengo una duda, la verdad siempre tuve esa duda y aprovecho ahora de preguntarle, aceptando de que la Biblia fue inspirada por Dios, y usted hablaba de tantos periodos y años, yo me he preguntado a veces, ¿será que no es un libro ultrapasado, un libro antiguo? O sea, ¿será que yo puedo agarrar la Biblia hoy en el siglo XXI, nuestra época moderna, época tan desarrollada, apretamos un botón, parece que todo es virtual, cibernético, pero yo sinceramente pienso, ¿será que no es un libro antiguo? Mira, el otro día yo estaba
mirando un programa de entrevistas en la televisión y había un grupo de cantantes y artistas famosos, cinema, televisión, y un artista decía así: la Biblia es un libro ultrapasado, eso fue escrito ya miles de años atrás, para otra gente, otra cultura, nómades en el desierto, eso no tiene valor hoy día. Pero por 4 o 5 cosas que él dijo, yo me di cuenta rápidamente que él nunca había leído la Biblia, y sin embargo decía que la Biblia era un libro ultrapasado. Si tú lees la Biblia, te vas a admirar con las ideas, con los consejos. Mira, hoy día está de moda la venta de libros de autoayuda. Autoayuda, para que los libros más vendidos son los libros de autoayuda. Todos los libros de autoayuda, sin excepción, son nada más que comentarios de los principios bíblicos, de que cuando